La noche. Ese espacio de tiempo en el que las sombras le ganan el pulso a la luz. A la vez que los animales nocturnos salen de sus escondrijos más profundos. Del mismo modo, se podría decir que la noche es el momento idóneo para acceder a todos aquellos conocimientos ancestrales que, de una forma u otra, aún siguen aflorando por momentos en nuestros cerebros del siglo XXI. Sí, no somos tan distintos de aquellos primeros hombres que se reunían en noches como esta alrededor de una hoguera. Desde los sumerios en Mesopotamia, pasando por la antigua India o los dogones en los que hoy reconocemos por la República de Malí, así como otros lugares como Chichén Itzá en México, existe un considerable número de culturas ancestrales que, a pesar de tener cada una su propia idiosincrasia, todas coinciden en un aspecto ciertamente trascendental: sus dioses. Nuestra nave toma un rumbo muy diferente al que nuestra conciencia actual, como civilización, ha tomado en los últimos tiempos. Y es que vamos a echar la vista atrás, o quizás debería decir, más bien, hacia dentro de nosotros mismos. Lo cierto es que, sea de un modo u otro, nuestra nave va a sobrevolar todas esas civilizaciones que alguna vez llegarán a construir un puente con una conexión directa con la divinidad, con los dioses. Una relación estrecha con esos seres que, no importa qué cultura ni qué época estudiemos, siempre acaban apareciendo entre las páginas de sus escritos más sagrados. Y para asegurarnos de que, durante la experiencia de este viaje, no perdamos la verdadera esencia de lo que buscamos, contaremos con la guía de una de esas personas diferentes. Diferente porque, a pesar de sus conocimientos, aún se hace preguntas y, lejos de negar que no lo conoce todo, hace de esta una virtud para seguir aprendiendo. Un ejemplo de investigador, de escritor, para las nuevas generaciones. Sí, me refiero a mi amigo José Luis Jiménez. Buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Bueno, qué viaje tenemos hoy, José Luis. Sí, me ha encantado esta introducción que has hecho, porque es, diríamos, perfecta para cómo podríamos plantear este viaje al pasado, ¿no? Y bueno, es porque haces referencia a estos dioses, que bueno, en el origen de las religiones, de las culturas más antiguas, siempre se hacía referencia a la aparición o existencia de determinados dioses que llegaban a la Tierra mediante naves voladoras, ¿no? Bueno, estas naves, lógicamente, que descendían pues del cielo para contactar con los hombres. Bueno, pues esto sí, tan simple, esta historia contada así, vemos que está repetida una y otra vez en todas y cada una de las antiguas religiones, ¿no? Con las pequeñas diferencias existentes en cada cultura, que bueno, no obstante, no serán óbice para notar pues que existe esta gran similitud con estos hechos que decíamos y que comentabas tú al principio, ¿no? Uh-huh. Sí, adelante, sí. Te decía, y es precisamente en las historias de estas culturas más antiguas, como tú comenzabas muy bien, la sumeria, la egipcia, la hebrea y después la cristiana, sin olvidar, por supuesto, la hindú o la maya, donde se habla de los hijos de un dios o de dioses venidos del cielo. Y es precisamente respecto a lo que se dice en estos libros sagrados, nosotros pues conocemos más lo que es la Biblia, por poner ahora un ejemplo. Y bueno, en esta Biblia, sin extenderme mucho, si nos vamos a Génesis 6, versículo del 1 al 4, aquí precisamente nos dice esto. Voy a leer este apartado, si te parece, muy cortito. Claro. Dice: y acaeció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas,
viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron para sí como mujeres, escogiendo de entre todas ellas las que más les agradaban. Dijo entonces Yahvé: no permanecerá mi espíritu en el hombre para siempre, porque ciertamente él es pura carne, mas sus días serán 120 años. Había gigantes en la tierra por aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes que fueron desde muy antiguo hombres famosos. Pues fíjate, esto que aparece ya en el Génesis nos está diciendo muchas cosas en muy pocas palabras, ¿no? Y bueno, no es el único documento antiguo donde vamos a encontrar referencia a estos dioses, ¿no? Hay otro documento que hacía referencia, como te decía, a estos seres divinos, que se conoce como el libro de Enoc, que es un manuscrito ya conocido por los primeros cristianos, y bueno, que fue prohibido precisamente y declarado apócrifo por la Iglesia del Imperio Romano, ¿no? Únicamente está aceptado por la Iglesia ortodoxa de Etiopía, etíope, que nos han mencionado antes también. Y bueno, y también podemos encontrar interesantes referencias a estos seres divinos o hijos de dioses, los cuales eran conocidos como los Nefilim. Y bueno, estos Nefilim también de alguna forma relacionados con otros personajes que aparecen en la Biblia que se llaman Elohim. Que este sentido de Elohim no es singular como muchos creen, sino que se dice en sentido plural. Y bueno, el significado de esta palabra vendría a decir precisamente dioses en plural, ¿no? Y bueno, según este Antiguo Testamento, los Nefilim fueron una raza de gigantes que habrían habitado la tierra en los primeros tiempos de la existencia del hombre, y aunque la palabra Nefilim, que es de origen hebreo, se ha venido traduciendo, como decía históricamente, como gigante, su significado real vendría a ser el de caídos, haciendo clara referencia precisamente a los ángeles caídos de la Biblia. Pues, como te decía, en Génesis hemos visto como en este caso los Nefilim, o ángeles caídos, son los hijos de Dios, ¿no? Estos hijos de Dios a los que hace referencia de este pasaje bíblico, y por lo tanto queda claro que estos Nefilim serían los hijos de Elohim, es decir, de los dioses. Y los hijos de ángeles y mujeres humanas, que en este caso se traduciría también como una especie de mezcla o hibridación entre lo divino y lo humano. ¿Y por qué te cuento todo esto desde un principio? Verás, porque la historia tiene mucho que ver con esto que leemos en la Biblia, pero que ya está recogido en otros libros sagrados muy anteriores, mucho más anteriores, ¿no? Siguiendo, por ejemplo, con la descripción que nos hace la Biblia de los Nefilim, veríamos que son aquellos gigantes guerreros, que son unos personajes que más tarde van a formar parte de la aristocracia de la sociedad, que son los héroes más famosos y gobernantes de la antigüedad, y bueno, aquellos personajes que luego vamos a encontrar en la Biblia como gigantes, ¿no? O con unas fuerzas sobrehumanas, con una serie de capacidades que no era lo normal, porque se hacía referencia precisamente a estos Nefilim. Y siguiendo con lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, aparte que ya se deduce que estamos hablando de los gigantes Nefilim, vamos a ver que estos abandonan la tierra, que tienen continuas disputas, que acaban por convertirse en seres corruptos, que van a disgustar a Dios, por lo que a fin de enmendar ese error de la hibridación entre los Nefilim y los humanos que se había producido, pues él va a provocar ese episodio bíblico que vamos a conocer luego como el diluvio universal. Bueno, ¿y qué nos dice la Biblia a este respecto? Pues que, según el Antiguo Testamento, Dios alerta a Noé. Estamos hablando de los personajes que conocemos de la Biblia. Luego vamos a ver que esto ya existía, ¿no? Anteriormente. Y bien, alerta a Noé de lo que va a ocurrir y le da o le otorga el privilegio de salvarse junto a su familia y una pareja de cada animal que habita la tierra.
Bueno, esto posiblemente no sería exactamente así. Seguramente que hoy día todos sabemos que se pueden clonar animales, se pueden tener, no hace falta que sea un elefante, ¿no?, vivo, puede ser en una especie de laboratorio, unas células, etcétera. Pero bueno, el caso es que esto es lo que nos cuenta el Antiguo Testamento. Y de esta forma, diríamos que este Dios creador, por decirlo así, va a garantizar la supervivencia de este ser humano al darle esta posibilidad de salvarse a Noé, ¿no? Uh-huh. Y se libraba, por otro lado, de los nefilims, que habrían sido, por decirlo de alguna forma, los responsables de ese estado de corrupción y de que este Dios creador actuase de esta forma. Bueno, pues esta sería la historia del hombre según el Antiguo Testamento, y todo se había quedado ahí. Si no fuera porque existen diversas evidencias documentadas que nos hablan de otras civilizaciones mucho más antiguas, donde también intervienen seres estelares provenientes del espacio. Como si la historia se repitiera, ¿no? Es al revés, fíjate, ahora vamos a verlo. Lo que la Biblia cristiana o judeocristiana nos está contando es una historia que van a recoger los hebreos cuando están cautivos en Babilonia, que a su vez recogen de los sumerios, que a su vez habían conocido al panteón de dioses sumerios, que son los Anunnaki. Y ahora hablaremos después de los Anunnaki. Si me permites, quiero hacer una pequeña introducción para que veamos la relación con los lugares que has mencionado, sin entrar ahora. Luego, si hay tiempo, vamos entrando, si te parece. Mira, una de las evidencias que están documentadas y que fue descrita en un papiro egipcio hace ya más de 3.500 años, fue durante el reinado del faraón Tutmosis III, aproximadamente en el 1478 a.C., donde se dice que unas naves voladoras similares a esferas de luz, las cuales fueron descritas como círculos de fuego, invadieron los cielos de Egipto, llegando a contactar sus ocupantes con algunos de los sacerdotes egipcios, lo que les llevó a permanecer en los cielos del país del Nilo durante varios días. Bien, dicho papiro hace referencia a un inventario de instrumentos y lugares donde se encuentran ocultas algunas de esas naves. Y de entre ellos, por ejemplo, cabe destacar la pirámide de Snofru en Dashur, que de la que hemos hablado en alguna ocasión, donde precisamente en el año 1978 se produciría un altercado militar entre Israel y Egipto por el rescate de un objeto de forma ovoidal, es decir, un platillo volante, el cual fue hallado casualmente por unos arqueólogos israelitas. Y bueno, y aunque no se puede afirmar con rotundidad, se sospecha que este manuscrito que hacemos referencia está custodiado en los archivos secretos del Vaticano. Aunque creo que hemos hablado en alguna ocasión hace tiempo, Javier, de este ataque que se produjo en esta fecha, con este enfrentamiento entre Israel y Egipto por conseguir este platillo, ¿no? Sí. Bueno, no hace falta recurrir tampoco a dicho papiro para encontrar pruebas de la existencia de naves voladoras o de seres extraños en el antiguo Egipto. Hay varios templos egipcios, como el templo de Hathor en Dendera, que aquí tendríamos para hablar horas y horas, pero bueno, aquí, por ejemplo, podemos encontrar decenas de glifos en sus paredes, donde aparecen imágenes de seres mitad humanos, mitad reptiles, o con cabeza de pájaros. Y todos ellos aparecen junto a las efigies de los faraones. Y aquí hay una pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? ¿Se trataría o se tratan estas imágenes de una alegoría simbólica o, por el contrario, está representando una realidad desconocida? Veremos por qué te digo esto. Tal como nos dicen los textos egipcios, Tot, el dios del conocimiento, era representado con cabeza de pájaro, siendo considerado, además, como un mago y también como un arquitecto, ¿no? Y en este mismo templo de Hathor se pueden observar, junto a los extraños seres ya mencionados, curiosas figuras o glifos de gran tamaño que nos recuerdan a las actuales bombillas de filamentos incandescentes. Hemos visto, creo que ya centenares de veces, estas lámparas alargadas, ¿no? Que parecen como berenjenas, ¿no? Que tienen unos filamentos como una serpiente en su interior.
Bueno, pues estos filamentos que parecen serpientes, realmente sería lo que hoy día nosotros vemos que hay dentro de una bombilla incandescente, ni más ni menos. Y esto, este mensaje, que es, diríamos, un mensaje pictográfico, sería esa prueba donde se dejaría constancia, por ejemplo, del tipo de tecnología que fue suministrada o transmitida a la élite del antiguo Egipto por los seres venidos del cielo y que al parecer pertenecerían a una raza reptiloide. Pues vamos a seguir con estas preguntas que te voy haciendo, vamos a ver que las respuestas nos van a llegar, ¿no? Nos llevan al sitio, al lugar que deseamos, ¿no? Claro, eso es, Javier. Mira, hay otros datos que hacen referencias también a naves voladoras utilizadas por los dioses, y esto los encontramos en escritos en sánscrito, en antiguos textos hindúes, donde se habla de extrañas naves voladoras a las que se les llama vimanas. Bien. Cierto. Bueno, entre estos textos, en sánscrito, los más relevantes que podemos encontrar son las epopeyas de Ramayana y también el Mahabharata, donde se hacen alusión a dichas naves voladoras, estos vimanas, ¿no?, aportando toda una detallada descripción de los materiales utilizados para incluso su construcción y también detalles de tipos técnicos. Estos aparatos voladores serían capaces de volar por los cielos, dirigirse a las estrellas y mundos lejanos. Esto es lo que encontramos en estas descripciones. Y después dicen que regresaban a la Tierra. Incluso detallan como en estas naves las utilizaban los antiguos reyes de Asia, que pertenecían a la raza aria, en sus guerras o enfrentamientos bélicos. Y bueno, esto pues nos llevaría también a pensar que los dioses, entre comillas, ¿no?, también eran partícipes del gobierno, o cuando menos del control de los seres humanos en la Tierra. Pues a partir de aquí, de esto esta entradilla que he hecho, Javier, era precisamente, como te decía al principio, para adentrarnos un poco en los Anunnakis. ¿Por qué? Porque los Anunnakis diríamos que es el origen de todas estas historias que vamos a encontrar en estas religiones antiguas, culturas antiquísimas, donde el nexo común son estos dioses que vamos a ver que incluso son los mismos, y aunque a veces los nombres puedan diferenciarse en muy pocas palabras, vamos a ver que las cualidades de ellos prácticamente son las mismas, incluso la procedencia. Por ejemplo, el nombre Anunnaki hace referencia a las deidades que conforman el panteón sumerio y acadio en Mesopotamia. Y bueno, también se les puede denominar Anumna, ¿no? Pero realmente se les conoce, casi todos los conocemos como Anunnaki. Eran los hijos del dios An, y bueno, según escribieron ya y dijeron varios expertos lingüistas, han dedicado gran parte, sobre todo, aquí quiero recordar a Samuel Noah Kramer y a Zecharia Sitchin, que ya fallecieron, que han dedicado toda su vida al estudio de la cultura sumeria y acadia, ¿no? Y estos dos investigadores, asiriólogos, que como se les denomina, bueno, Zecharia Sitchin quizás es más conocido porque escribió toda una serie de libros, que haremos referencia a algunos de ellos, donde, bueno, causaron no poca polémica, quiero decir, entre la comunidad científica, sobre todo la comunidad oficialista y más ortodoxa, ¿no?, de los que más adelante, por ejemplo, vamos a comentar algunas de estas discusiones que se provocaron. Pero bueno, tanto Kramer como Sitchin, en sus respectivos libros e investigaciones, aluden a la civilización sumeria como una civilización muy avanzada tecnológicamente, tanto o más que nuestra civilización actual. Y al respecto, Kramer llegó a afirmar que los sumerios, con la ayuda del dios Anunnaki Enlil, veremos que, bueno, no te he comentado, pero digamos que la tríada superior, mayor de este panteón era Anu, el padre, el hijo Enlil sería uno, otro hijo hermano de Enlil sería hermanastro, sería Enki. Hay otra hermana que veremos que era la esposa de Enki y la amante de Enlil, con la que tiene, bueno, un hijo. Todo esto te lo voy a contar luego paso a paso, pero veremos que esto parece una novela de aquellas que están todos revueltos, ¿no? Sí. Pero es que esto se cuenta así en estos escritos, en estas tablillas que van a traducir tanto Kramer como Sitchin, ¿no? Sí. Entonces decía que Kramer había afirmado que
que los sumerios, con la ayuda del dios Enlil, llegaron a transformar las tierras áridas y estériles de Mesopotamia, que bueno, de un desierto prácticamente que era aquello, lo convirtieron en un reino fértil y floreciente, ¿no? Hasta que llegó un momento en que, debido a una clase de enfrentamiento entre distintas facciones Anunnaki, pues se produjo un holocausto nuclear. Y bueno, esto lo explica él, que está en varias tablillas, de estas tablillas cuneiformes que se encontraron en el siglo pasado, concretamente en 1915, creo recordar, en Nínive, en lo que se conoce como la biblioteca de Asurbanipal, si no me equivoco. Uh-huh. Aquí aparecen hay casi 50.000 tablillas escritas en escritura cuneiforme, ¿no? Donde se cuenta toda una serie de historias. Haremos solo referencia a las más relevantes, ¿no?, que nos van a interesar. Hago un paréntesis para decirte que esto que ahora te he dicho, que nos cuenta Kramer en las traducciones que hace de las tablillas, lo vamos a encontrar en el Ramayana y en el Mahabharata que he mencionado antes, hindú. Ahí se habla de que estos reyes, con los vimanas, con esas naves volantes, realizaban sean guerras entre ellos, ¿no? Se atacaban. Y que hubo, efectivamente, un holocausto nuclear. De hecho, en Mohenjo-Daro, allí se ha encontrado recientemente, ya desde hace tiempo, toda una serie de esqueletos, de restos humanos, con antigüedades superiores a los 8.000 años, con un nivel de radiación tremenda, como si le hubiese impactado una bomba nuclear. Es más, en esa zona, y creo que esto lo comentamos en algún programa, me parece, se estuvieron edificando una especie de ciudad dormitorio, por decirlo así, y al cabo del tiempo, a los pocos años, la gente empezaba a enfermar y a morir de cáncer, hasta que investigando descubrieron que habían edificado justamente en la zona donde estaban todos estos cuerpos enterrados que habían muerto, estaban casi fundidos, ¿sabes? Los huesos, todo. Era como si se hubiese desintegrado, casi fundido aquello, y con un nivel de radiación elevadísimo. Entonces, cerraron esa ciudad, la gente ya dejó de vivir allá, y bueno, y eso está allí, evidentemente, como un lugar que no se puede vivir, no se puede pasar, pero han pasado más de 8.000 años. Ya sabemos que el nivel de radiación puede permanecer durante 50.000 años en el lugar. Entonces, bueno, ahí tenemos la prueba de lo que nos estaba contando Kramer, por ejemplo, que había traducido de las tablillas sumerias. Bien. Bueno, y sobre Zecharia Sitchin, a mí me gusta mucho Zecharia Sitchin. Ha escrito varios libros, ¿no? Sí. Y algunos de los libros más famosos o más conocidos es el de 12º planeta, ¿no?, traducido al español, y que bueno, que él además Zecharia Sitchin no solamente tradujo tablillas sumerias, él fue uno de los traductores, junto con el filólogo inglés John Marco Allegro, de traducir los manuscritos del Mar Muerto. O sea, yo creo que le han dicho de todo a este pobre Zecharia Sitchin, cuando el hombre realmente era un erudito y un conocedor de lenguas muertas, de arameo, de hebreo, de todo, ¿eh? Entonces, es de los pocos que tenía conocimientos al respecto. Pues bueno, este hombre, que estudió también las tablillas de arcilla, de escritura cuneiforme, y que, como te he dicho, eran tablillas del Imperio Sumerio de hacía más de 6.000 años, encontradas en Nínive, él aquí tradujo las tablillas, y lo que él dijo diferenciaba un poco, ¿no?, de Noah Kramer. Bueno, en uno de estos textos sumerios que tradujo Zecharia Sitchin, que se conoce como Enuma Elish, viene, bueno, la traducción también puede ser como la epopeya de la creación, que se conoce, ¿no?, este nombre, ¿no?, sería la traducción, por decirlo así. Bueno, pues aquí se narraría como unos seres similares a los Nefilim, por eso decía antes de los de Nefilim, hablábamos, veremos las referencias, las relaciones que hay, y que estaban descritos, evidentemente, en el Génesis, habrían llegado a la Tierra hace ahora, fíjate, 450.000 años. Estos seres eran conocidos con el nombre de Anunnaki, que en la traducción vendría a ser algo así como los que del cielo vinieron a la Tierra. Bien, según Sitchin, estos Anunnaki serían los responsables de la creación de la raza negra de África, al llevar a cabo una intervención en el ADN de los hombres de entonces y algún animal similar al mono.
con la intención de que les sirvieran de esclavos para explotar las minas de oro. Bueno, Sitchin, como te he comentado, es autor de varios libros más, ¿no? Sobre todo relacionados con la saga de los Anunnaki, y hay uno que en concreto el título es El libro perdido de Enki, donde relata de qué manera se llegó a realizar la intervención genética en el ser que después se convertiría en el Homo sapiens, es decir, de lo que vamos a ser nosotros. Ajá. Bueno, voy a hacer una pequeña sinopsis, Javier, si te parece Sí, bien. adelante, claro. Un pequeño resumen del contenido que se muestra en el capítulo de esta tablilla, se conoce como la sexta tablilla, y que se corresponde con la creación precisamente del primer hombre, que se va a llamar, fíjate, Adamu. Uh-huh. Bien, en este capítulo, Enki, el hijo de Anu, revela un secreto a los líderes Anunnaki que hasta entonces solo él conocía, informándoles de que en el Apsu es la estepa africana, le llamaban ellos así, con este nombre, deambulaba un ser salvaje con una fisonomía similar a los Anunnaki, por lo que si se acrecentaba su esencia vital, es decir, si se manipulaba su ADN, con la de los Anunnaki, se le podría elevar, es decir, evolucionar, hasta convertirle en un trabajador primitivo inteligente. Uh-huh. Bueno, Enlil se enfada, le llama la atención, le grita y tal, y le dice que la creación únicamente le pertenece al padre de todo principio y que por lo tanto ellos no tenían derecho a manipularla. Y incluso la esposa de Enki y hermana, porque estaba casado con su hermana, se llamaba Nimag, y esta además era la amante de Enlil, o sea, te decía que esto parecía un culebrón, ¿no? Le dice también, se pone de acuerdo con Enlil, le dice que solamente le iban a dar su imagen, la imagen de los Anunnaki, a un ser que ya existiese, ¿no? Que no podían crear algo nuevo. Bueno, ellos, hay discusiones, deliberan, y como necesitaban, según dice Zecharia Sitchin, el oro con urgencia, ¿no?, para poder sobrevivir en el planeta que ellos vinieron, que es el planeta Nibiru, hablaremos también un poquito de ese tiempo. Bueno, pues los líderes al final votan afirmativamente y autorizan la manipulación genética y la creación de este nuevo ser. Bueno, pues Enki, Nima, que es la mujer y hermana, y Ninjitsida, que este era el hijo de ambos, inician los experimentos. Pero los primeros intentos no obtienen el éxito hasta que después de varios fracasos pues se consigue el modelo perfecto y al que le van a poner el nombre que te he dicho antes, Adamu. Uh-huh. Entonces, bueno, Nimag, ella ya contenta, tal, pues, como atribuyéndose todo, y dice, bueno, pues mis manos los han hecho, los líderes Anunnaki, muestra de agradecimiento, la renombra Nimag con el título de Ninti, que significa señora de la vida. Y aquí tendría que hacer un pequeño paréntesis, porque esto es lo que luego en las imágenes que solemos ver de la diosa madre creadora de vida, ya que viene desde los Anunnakis, hace referencia precisamente a este pasaje que nos cuenta esta tablilla, con la que luego en diferentes culturas y religiones antiguas vamos a ver representada a esta diosa madre pues como Astarte, como por ejemplo, llegar hasta la Virgen María, por ejemplo, ¿no?, en el cristianismo, ¿no? Varias diosas que son las que en definitiva estarían representando a esta Nimag, a esta primera señora de la vida. Uh-huh. Por eso se le llamaba la diosa de la vida. ¿Bien? Uh-huh. Bueno, la ahora Ninti, esposa de Enki, ayuda a Enki a crear la mujer, la hembra que necesita, ¿no?, que se va a llamar Ti-Amat, y lo hace pues con una hembra terrestre. Los seres terrestres creados, tanto Adamu como Ti-Amat, son híbridos, y aunque se pueden emparejar, se pueden tener relaciones sexuales, en cambio no pueden procrear. Entonces el hijo, el Ninjitsida, el hijo de Enki, añade 2 ramas de esencia al árbol de la vida de los terrestres, es decir, modifica el ADN de los seres humanos creados. Ninjitsida, todos cuando vemos a veces el caduceo, ¿no?, de Esculapio, de los médicos, uh-huh, que veremos
sabemos que es como dos serpientes enroscadas, ¿no? Pues esta es la doble hélice del ADN, que es, en este caso, sería el emblema de Ninjitsida, lo que él va a utilizar, que curiosamente, pues fíjate, sí se ha ido trasladando en el tiempo hasta nuestros días, ¿no? Y curiosamente, pues es un símbolo, un emblema de la medicina. Exactamente, sí. Bueno, ya más tarde, Enlil descubre que se han llevado a cabo modificaciones y creaciones que no fueron aprobadas y decide expulsar a los terrestres de Edín. Fíjate, Edín, que para nosotros es de la Biblia el jardín del Edén. Y bueno, y tal como hemos visto ya en este extracto que te acabo de comentar, de la tablilla sexta, del mencionado libro perdido de Enki, pues aquí vemos que se dice claramente que la urgencia de que se acepte crear el nuevo trabajador primitivo inteligente se debe a la necesidad imperiosa de conseguir oro para salvar a su planeta Nibiru. Bueno, mira, yo personalmente, Javier, me cuesta creer que ese fuese el motivo real de la necesidad de crear al ser humano para que sirviera de trabajador. Si bien me parece más acertado usar el término de esclavo o servidor, que sería la definición más acorde al cometido que se indica en dicho libro. Pero en cambio, me decanto más por la vanidad del propio Enki y su equipo, ¿no? Su mujer Ninmah y Ninjitsida, por demostrar a todos y a ellos mismos que eran capaces de crear pues un nuevo ser que sirviera a sus intereses. Y esto explicaría también el enfado de Enlil. Al tener conocimiento de lo que habían creado a sus espaldas sus hermanos Enki y Ninmah, y bueno, incluso pues también su sobrino, ¿no?, el Ninjitsida. Y aunque con ciertas diferencias con el Génesis del Antiguo Testamento que hemos leído al principio, pues en este caso los Anunnaki serían identificados como una raza de seres reptiloides, es decir, cabeza de lagarto con cuerpo humanoide, siendo representados en algunos casos como seres con cabeza de pájaro, más en consonancia con los glifos encontrados, por ejemplo, en los templos egipcios, como comentábamos antes, o incluso en la cultura maya, donde el dios Gucumat, que es también, tiene otro nombre, que es el Kukulkan, era descrito como una serpiente de sabiduría, ¿no? Esta serpiente sería la que otorgaría el conocimiento a la humanidad. Y bueno, esta serpiente, que ya creo que lo hemos comentado alguna vez, es la figura que en la cultura azteca o mexica, que sería el nombre correcto, ¿no?, sería la identificada con el nombre de Quetzalcóatl. Pues bien, estos Anunnakis, o Nefilín de la Biblia, serían los seres extraterrestres que iban a controlar y a manipular en todos los aspectos al ser humano, desde entonces hasta nuestros días. Y bueno, aquí podríamos ahora, si quieres, entrar a explicar, no sé si será más interesante esto, o irnos a las similitudes de las otras religiones y culturas, porque lo hemos hecho repaso rápido para que no vayamos mal de tiempo, ¿sabes? Porque yo sé que me embalo y luego me cuesta frenar. Pero, por ejemplo, según las traducciones que hizo Sitchin de las tablillas sumerias, y tal como él lo explica luego en su libro que te decía antes, el 12º planeta, los Anunnakis habrían llegado a la Tierra procedentes del planeta llamado Nibiru, cuerpo celeste que los sumerios identificaban con el dios Marduk. Si bien en algunos textos babilonios era identificado con el planeta Júpiter. Incluso es mencionado en el Enuma Elis, que hemos mencionado antes, donde es asociado a la estrella polar, llamada en este caso Tubán, en referencia a la constelación de Draco. Bueno, recordemos que Draco significa dragón, y dragón es un reptil. Para Sitchin, Nibiru, también llamado en otros lugares el planeta X o Marduk o Hercólubus, sería el planeta que haría el número 12 de nuestro sistema solar, el cual tendría una órbita excéntrica alrededor de nuestro Sol, y la cual estaría compartida en el otro extremo con otra estrella enana marrón y cuya duración orbital sería de unos 3.600 años. Según nos explica Sitchin en este libro, el planeta Nibiru colisionó con otro planeta que existía en nuestro sistema solar, situado entre Marte y Júpiter, y al cual denomina con el nombre de Tiamat.
A causa de esta colisión, se formaría la Tierra y el actual cinturón de asteroides situado aproximadamente entre las órbitas de Marte y Júpiter, compuesto por unos 20.000 asteroides, entre los que se encuentra el planeta enano Ceres. Sin embargo, y tal como se descubre en el poema épico de Numa Elis, de la mitología babilonia, Tiamat era una diosa monstruo que representaría el principio femenino, las potencialidades del caos primigenio. Entonces, cuando Tiamat se une a Apsu, Apsu era el sol, pues dieron nacimiento a otros dioses, siendo el primero de ellos Lamu. Lamu es Marte. Luego le seguiría Lahamu. Lahamu sería Venus. Sin embargo, poco después de ser creados, se volvieron molestos y ruidosos para Apsu, o sea, para el sol, y su esposa Tiamat entonces intervino. Bueno, toda esta historia, que es un poco más extensa, larga, que no hace falta entrar, que cuenta Zecarías Sitchin, lo que viene a narrar es como una mitología quizás, ¿no? Haciendo referencia entonces de que la sangre de Kingu, que era la luna, pues de ahí iban a nacer los humanos, y del cuerpo de Tiamat, a quien Marduk, Nibiru, había encadenado en los pozos del abismo, la iba a partir en dos, se crearía el cielo de su mitad superior y su mitad inferior sería la tierra firme. Son analogías que la vamos a encontrar luego en varios libros religiosos, ¿no?, sagrados de varias culturas, y es prácticamente igual a las de Britra, que es una asura, un demonio que se cuenta, que tiene forma de serpiente, de dragón, que se cuentan también en otras literaturas, y en la mitología hindú, por ejemplo, que se representaría o se identificaría con Cipactli, que es una voraz y primitiva monstruosa criatura marina, mitad cocodrilo, mitad pez, y bueno, de la región azteca también tendríamos y a Tifón, la divinidad primitiva relacionada con los huracanes en la mitología griega. En fin, que nos está dando una explicación de que todo esto que encontramos en esta mitología o en esta historia de los Anunnakis, la vemos reflejada después con otros nombres, pero explicando casi lo mismo en otras culturas, en otras religiones que están alejadas en otras partes del mundo, ¿no? Y bueno, entonces aquí hay que pensar, bueno, estos dioses eran los mismos, los Anunnakis eran los mismos dioses egipcios, los Anunnakis eran los mismos dioses que estaban en la India, por ejemplo, eran los mismos dioses que luego llegaron, porque nos cuenta el libro sagrado, es como la Biblia maya, el Popol Vuh, nos cuenta toda esta historia, que vienen estos seres volando en su nave de poniente. Fíjate, estamos hablando de la península de Yucatán, en México, ¿no?, donde se encontraban estos mayas, y dicen que vienen de poniente, es decir, de Indonesia, de la parte de la India, ¿no?, con una nave, cuenta en este libro sagrado. Claro, todo esto coincide con el lugar de donde surgen, de Sumeria, de donde surgen todos estos, coincide totalmente. Y bueno, podríamos ver después cómo la información que tienen los sumerios era imposible obtenerla en aquella época con los medios que se disponían, ¿no? Por ejemplo, esto se sustenta en unos conocimientos astronómicos que los sumerios demostraron poseer, y que lo recogen precisamente unos textos que vamos a encontrar que se conocían perfectamente en estos textos, cómo ellos conocían nuestro sistema solar, pero no solamente o únicamente los planetas que ahora existen, que conocemos, ¿no? El Mercurio, de Mercurio, Venus, Tierra, tal, de Mercurio a Neptuno, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y bueno, y Plutón, que ahora lo meteremos también, intentaba recordar de memoria. Sino que ellos, como te decía, este planeta ahora ya se conoce planetoide, alejado del sistema solar, que era Plutón, y que ahora, desde el 2006 creo que es, que ya se le cambió, se le consideraba un planeta pequeño, un planetoide, como te digo, estaba en esta órbita de Neptuno, y fue descubierto, creo que fue en el
1930 exactamente, por Clyde William Tobacco. Alguna vez hemos hablado de eso, ¿no? Y claro, evidentemente, si nosotros hemos necesitado toda una serie de aparatos, de telescopios, de tecnología, ¿no?, en el siglo XX para descubrir este planetoide, que antes era un planeta, ¿cómo podían conocer los sumerios hace más de 8.000 años la existencia de un planeta enano que no pudo ser descubierto por nuestra comunidad hasta este año que te digo de 1930? Uh-huh. Entonces ahí tenemos otra evidencia más, hay muchas, ¿no?, para ver que efectivamente el origen de la humanidad y el origen de las culturas, de las religiones, que siempre con estos dioses que vienen del cielo, pues nos dirigen siempre al mismo origen, valga la redundancia, que es la de la llegada de estos seres, ya sean los Anunnaki los primeros, sean otros, pero lo que es evidente que todos llegan del cielo y que poseen un nivel tecnológico mucho más avanzado al que poseemos hoy día nosotros mismos, ¿no? No sé si hay tiempo, si quieres podemos incluso hablar cómo se produce la creación del hombre, diríamos actual, el Homo sapiens sapiens, a partir de este animal, de este homínido que encuentran los Anunnakis en la estepa de África, ¿no? Porque de alguna manera esto desvirtúa, ¿no?, la teoría de Charles Darwin del origen de las especies, porque, por ejemplo, cuando aquí nos dicen, o si analizamos de alguna forma la teoría de la evolución de las especies que plantea Charles Darwin en su libro 1859, creo que fue, donde él dice que el hombre evoluciona a partir del mono, pues bueno, yo repasando, leyendo, veo que contiene grandes lagunas que no pueden ser explicadas si no es con una intervención externa. Y en este caso, a través de los Anunnaki, tal como propugnan los escritos sumerios que hemos hablado. Claro. Mira, ya Charles Darwin tuvo problemas en su momento para explicar las lagunas que se encuentran en la evolución del ser humano, ¿no? Y incluso en su libro, El origen de las especies, él se ve obligado a utilizar la expresión generación espontánea cuando intenta explicar el origen de la vida. Sin embargo, serán otros científicos los que darán una respuesta más acertada a dicha cuestión, aun cuando ello suponga contradecir a la comunidad científica u oficialista, ¿no? Y este es el caso incluso de un profesor, se llamaba Copeggi, que era director del Centro de Investigación de la Probabilidad Biológica. Creo que era un sacerdote o algo así. Y bueno, este hombre calculó la probabilidad para que sucediera dicha generación espontánea de la vida a la que hacía referencia Darwin, ¿no? O lo que es lo mismo, la primera célula obteniendo un resultado de 1 elevado, o sea, 1 en relación elevado con 10 ceros detrás, elevado a 23. Es decir, a ver si te lo explico bien, porque es un poco difícil de explicar. Complicado, sí. Una posibilidad contra un 10 o un 1 seguido de 22 ceros. Te digo 22 ceros porque si lo he intentado leer y no puedo, ¿sabes? Porque me voy trillones de millones, ¿sabes? Es imposible, ¿no? Claro. Entonces, simplificándolo todo esto, esta probabilidad casual o generación espontánea, como dice Charles Darwin, para la evolución de la vida, tal como la conocemos, lo que dijo este profesor era que es imposible. O sea, es una posibilidad contra no sé cuántos trillones de trillones. ¿Bien? Y era un sacerdote. Quiero decirte que, bueno, ya sabemos que aquí en la religión, pues los sacerdotes creen en un hacedor, en un creador, ¿no? Y bueno, por lo tanto, después de todo esto que hemos repasado, yo creo que se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que Darwin erró en lo esencial. Y prueba de ello son las diferentes especies de homínidos que supuestamente deberían guardar cierta semejanza en el grado de evolución con el hombre actual. Y sin embargo, vemos como en otros homínidos, como son los chimpancés o gorilas, la diferencia evolutiva con el ser humano es abismal. Si la evolución de las especies, tal como la plantea Darwin, se hubiese aplicado a todas las criaturas siguiendo el mismo criterio,
la diferencia entre los chimpancés y los seres humanos apenas sería constatable. Y bueno, según la teoría de la evolución de las especies aplicada al hombre, el origen de este se habría producido a partir de lo que se denomina, en este caso, como ancestro común, es decir, los chimpancés y gorilas, lo cual se habría producido hace ahora de 5 a 6 millones de años. El siguiente paso evolutivo se produciría con el homínido llamado Australopithecus. Este habría existido hace aproximadamente 4 millones de años. Tenía un tamaño similar a un gorila y ya empieza a caminar con 2 pies. A continuación, después de ahora haría 2 millones y medio de años, aparece en escena el homínido que se consideraría el primer ser humano y al que se le denomina Homo habilis, el cual representa ya una diferencia prácticamente de un 30% mayor en el tamaño del cerebro con respecto a su antecesor, el Australopithecus. Bien, 1 millón de años después del Homo habilis, aparece el Homo erectus. De hace ahora 1 millón y medio de años. Y bueno, ya mejora su marcha bípeda, ya incrementa su capacidad craneal, digamos que se le nota que hay mucha diferencia, ¿no? Pero tiene que pasar otro 1.100.000 años después de del Homo erectus, para que, o lo que es lo mismo, hace 400.000 años desde ahora, para que nos entendamos, ¿no? Para que aparezca lo que conocemos como el Homo neanderthalensis. Y a ya se le considera un humano arcaico, capaz de comunicarse. Bueno, realmente hace casi 2 días, diríamos, que hace 250.000 años, que aparece el Homo sapiens. Y a es el que ya sí que se le considera un humano premoderno, con un cráneo casi esférico, y por fin llegamos al Homo sapiens sapiens, es decir, nuestra especie, el humano que ya es considerado moderno. Bueno, como podemos comprobar por las fechas de las distintas apariciones del hombre en la Tierra, según esta teoría de la evolución, han tenido que pasar entre 1,5 millones o 1 millón de años en cada paso evolutivo desde el ancestro común hasta el Homo erectus. Y sin embargo, a partir del Homo erectus, y como si se hubiese adelantado la evolución de la especie humana, los siguientes cambios evolutivos se van produciendo con una inusitada rapidez. De pasar, por ejemplo, una media de 1 millón a 1,5 millones de años entre una especie a otra, nos encontramos con que de repente, prácticamente, la evolución se acelera, produciéndose un cambio antinatural, por decirlo de una forma, que no sigue las reglas de la teoría de la evolución. Y tanto es así que incluso la comunidad científica tiene que acudir al recurso del eslabón perdido para poder justificar tan gran evolución del ser humano. Lo que resulta aún más insólito, la comunidad científica ortodoxa se complace en dicha respuesta, ¿no?, cuando en la realidad no se ha encontrado ninguna prueba de dicho eslabón perdido, lo cual parece más incongruente todavía, puesto que se han encontrado miles de fósiles de homínidos con antigüedades de cientos de miles de años o incluso millones, y paradójicamente no aparece la muestra que se supone no debería tener más de 250.000 años de antigüedad. Y en cambio, estos espacios de tiempo de evolución del hombre entre una especie de homínidos y otra sí que encajan en el relato de la creación del hombre por los Anunnaki. Es a partir precisamente de modificar el ADN del Homo erectus que es creado el Homo sapiens. Y otro dato que no hay que pasar por alto es que la mayoría de las historias bíblicas, incluyendo a sus personajes más relevantes, están basadas en la mitología o historias sumerias, como decía yo antes. Y tal como hemos visto, ¿no?, en lo que hemos comentado anteriormente, tenemos una prueba de esto también en los patriarcas bíblicos. Por ejemplo, si tomamos la lista de estos patriarcas que protagonizan hechos de los que se conocen como los primeros reyes sumerios, antediluvianos, que se conocen como una lista de reyes antediluvianos,
vamos a ver que aparecen nombres que encontramos en el Génesis bíblico, por ejemplo, y que se corresponderían con los primeros reyes sumerios que aparecen en estas relaciones, en estas listas cuneiformes, ¿no? Por ejemplo, Adán, el primer hombre, ¿no? Que se correspondería, como hemos dicho antes, con el primer rey sumerio, que se llamaría Alulim, que viene a traducirse como el que esparció la semilla, como el primero. Luego encontramos el nombre de Set, que es hijo de Adán, y este se correspondería, por ejemplo, con Al-Algar, que sería el hijo del Alulim, del rey que hemos comentado anteriormente. Luego tenemos a Abel, hijo de Adán también, que es asesinado por su hermano Caín, y se corresponde con el nombre de Dumuzid, que viene a significar como el pastor asesinado. Todo esto lo tenemos en esta historia que nos tradujeron Sikria Sitchin y Kramer. Tenemos a Enoch, primogénito de Caín, que se correspondería con Medurana, que viene a ser como el que conoce los secretos del cielo. Enoch, primogénito de Set. Tenemos varios, Javier, tenemos bastantes. Y llegamos hasta Noé, ¿no? Cuando llegamos a Noé, Noé es el que construye el arca en la Biblia cristiana, que le encomienda Yahvé, que no es otro más que Enki, el dios sumerio Enki, ¿no? Para salvarse él y su familia, junto con una pareja de cada animal, de este diluvio que va a destruir pues toda la humanidad. Pues bueno, este personaje de Noé resulta que se corresponde exactamente con Ziu Sudra, que viene a significar héroe de la mitología. Bueno, en este caso el nombre no sé cuál es exacto, pero es el Leure, que ahí indican como héroe de la mitología sumeria, que protagonizaría luego ese mito que no está el mito, que sabemos que hay pruebas de ese hecho, ¿no? Del diluvio universal. Ya, José Luis, si podemos en 3 minutos, que yo has visto que te voy dejando completamente para que puedas aportarlo. Yo conozco a José Luis Jiménez y tiene mucha información, muchísima. Entonces, en estos 3 minutos, si podemos condensarlo todo, José Luis. Sí, no, ya está. Quería venir a decir que nos encontramos con toda una serie de escritos, casi siempre son libros sagrados, porque claro, están recogiendo la llegada de los dioses de cada religión, de cada cultura, y todos, aunque se utiliza al final nombres diferentes en origen, lógicamente, porque son idiomas distintos, pero nos están contando lo mismo, cuentan lo mismo, exactamente lo mismo. La creación que encontramos en el relato de las tablillas sumerias las vamos a encontrar también en el Popol Vuh, la vamos a encontrar en los libros sagrados y en las historias que nos cuenta el Ramayana o nos cuenta el Mahabharata o que encontramos en otros libros sagrados, en tradiciones. Antes mencionabas al principio tú a los dogones. Bueno, rápido, de pasada, los dogones es una tribu que está en esa parte de África que han mencionado antes, Mali, y hasta hace pocos años ellos tienen, claro, la forma de transmitir el conocimiento a veces no es por la escritura, porque algunas culturas no poseen esa escritura o se ha ido derivando, pero en cambio esa tradición que ellos iban transmitiendo era a través de un baile, de una danza, y en esa danza ellos lo que hacían era representar precisamente el movimiento de 3 estrellas de la constelación, creo que era de Orión, bueno, es la estrella Sirio. De Sirio, sí. Y Sirio. El Can Mayor, la constelación del Can Mayor. Exactamente, Canis, ¿sabes? Eso es. ¿Qué pasa? Pues ahora no recuerdo fue un investigador que fue no recuerdo el nombre, se no me viene a la mente, llegó allá y vio a estos señores y les contaban la historia. Entonces le hablaban de estas estrellas. En aquella época, que te estoy hablando de hace ya quizás 50 años o más, no se conocía más que Sirio A. Sirio B se descubrió poco después y de Sirio C no se tenía ni idea. Luego con el Hubble, el telescopio Hubble y con el instrumento, pues ya sí se descubrió y claro, se dieron cuenta de que a aquellos indígenas de allá, los dogones, le estaban contando una historia que le transmitieron los dioses que habían venido del cielo, que les habían dicho de dónde venían, que venían de Sirio. Y les contaron todo y ellos lo transmitían con esa danza, ¿no? Digo esto porque si tuviéramos tiempo iríamos ahora, por ejemplo, pues a Mesoamérica y veríamos a los mayas cuando empiezan a hablar, aunque los mayas curiosamente es de las últimas culturas que recibieron, que tengamos constancia, que recibieron la visita de estos dioses, ¿no? El famoso Kukulcán que comentaba, que viene a ser el Quetzalcóatl de los mexicas anteriores, y esto ya sería pues en el siglo XV, 1400 y algo, cuando
fundaron esta ciudad. Chichén Itzá, que has mencionado tú, es un lugar donde vamos a encontrar incluso referencias del diluvio universal. Fíjate, en Chichén Itzá, y de Egipto, estaríamos un día solo hablando de Egipto. En el templo de Dendera aparece lo que se conoce como el zodiaco de Dendera, donde nos cuentan detalladamente qué día se produce el diluvio universal, desde dónde salen de la Atlántida para llegar hasta Egipto. Y aquí en Chichén Itzá tenemos un grabado, bueno, ya no está, yo tengo las fotografías que conseguí de un explorador en 1930, era alemán, que encontró este grabado. Era un petroglifo muy grande, perfectamente. Lo tengo creo que en mi libro La revelación de Grial viviente tengo todo esto que estoy contando, detallado con fotografías. Aparece este petroglifo donde se ve cómo se está hundiendo la Atlántida, los volcanes están erupcionando, la gente está ahogada, muerta, los peces ahogados, por todo, en fin, y están huyendo en barca. Y esto está en Chichén Itzá, en América, en Sudamérica. No está en Egipto, no está. Y también ahí en Chichén Itzá hay esto se lo solicité también un explorador que me lo facilitó hace ya unos años, una fotografía que él encontró allá, lo que es el lirio del Nilo, que se suponía que solamente estaba en el Nilo, y que porque no se había encontrado en ninguna otra parte del mundo. Pues también lo tenemos en Chichén Itzá. Aparece allí grabado el petroglifo, el lirio del Nilo, en Chichén Itzá. Y en Chichén Itzá tenemos tantas cosas que no se han descubierto. Está sobre todo el templo de Kukulcán, como te he comentado, que esa serpiente que vemos que está en los lados, en los bordes, que los equinoccios solamente en marzo y en septiembre es cuando el sol pronuncia la sombra, la sombra que hace esta construcción, pues es como si fuese una serpiente, y le llaman, bueno, evidentemente la interpretan como el Quetzalcóatl, ¿no? Viene a ser lo mismo. El Quetzalcóatl era este Kukulcán de los mayas y anteriormente era de los mexicas. Pero es que realmente no estaba haciendo solo referencia a que el dios fuera una serpiente emplumada, como sería Quetzalcóatl, porque dentro de la boca de estas serpientes, allí en Chichén Itzá, aparece el rostro de un astronauta. Y esto no se fija mucho la gente. Está diciendo que ese hombre, ese dios que viene del espacio, que tiene toda la fisonomía de un astronauta, que sale dentro de la boca de la serpiente es el vehículo, ¿no? Es lo que se mueve, es lo que... En fin, ya te digo, Javier, ya sé que vamos mal de tiempo, pero repasando las diferentes culturas, teniendo en cuenta siempre el origen de dónde procede, por eso quizás me he centrado más en los Anunnaki y en esta relación que encontramos, ¿no? En el Génesis, porque lo que hacen es repetir en una y otra religión cada vez lo que ya obtuvieron desde un principio, se va repitiendo, cambiándole nombres y hay algunas pequeñas diferencias, pero en esencia lo principal sigue estando como era. Y esto lo que nos deja claro, y tenemos muchas más evidencias, ¿no? De que nosotros, pues de alguna forma, está claro cómo se hizo, ¿no? Somos el producto de una intervención externa sobre un animal que ya existía en la Tierra y que, claro, ya la ciencia, yo creo que aquí no puede dudarlo, ¿no? No puede producirse una evolución, un salto desde el Homo erectus al Homo sapiens sapiens en menos de 250.000 años, cuando para pasar del Homo habilis al otro han pasado 1,5 millones de años. Entonces, esto está claro. Yo aquí ya entraríamos si quieres, en filosofías, ¿no? Lo que pasa es que no podemos entrar, porque entonces Claro, por eso te digo, pero ya sabemos que no. Y aparte que si nos quedamos sin tiempo para la siguiente sección que está esperando otro compañero. Claro, por eso digo que en otra ocasión pues seguiremos a partir Claro de aquí, que sí, podemos hacer otras partes y conocer más en profundidad, claro. Espero que nuestros oyentes por lo menos se hayan divertido, seguro. Pasado bien, y que cualquier pregunta que quieran hacernos, ya sabes tú, que se la respondemos, encantados. Estupendo. Y nada, y encantado de estar una vez más en tu programa y en esta nueva temporada,